mis amigos, gracias por continuar con nosotros y ya estamos con nuestro invitado central en el día de hoy. Nos acompaña el señor Rafael Abreu, mejor conocido como Pepe. Él es presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, una de las organizaciones sindicales que lleva la voz cantante en el tema del aumento salarial que se discute en estos momentos. Buenas tardes, don Pepe. Buenas tardes, Mari Carmen. Encantada. Bienvenido, ¿cómo está usted? Bien, encantado de estar contigo. Aquí. Luchando con estos empresarios a ver si ceden un poquito. Es la lucha como de toda la vida, ¿entiendes? Sí, como cada que 2 siempre, años, cada vez que claro, los sindicatos reclaman un aumento para los trabajadores, ¿es la misma lucha, don Pepe? Parece mentira que se repita tanto y que como no haya cambio, sino que tú tienes que permanentemente casi exigir y plantear lo mismo. Y lo que por derecho les corresponde, porque el aumento salarial para el sector no sectorizado, valga la redundancia, es cada 2 años, los que ganan el sueldo mínimo, entiéndase. Y aunque está instituido por ley, siempre hay que discutir y discutir y discutir otra vez. En otros países, inclusive, no se discute, sino que se ajusta. Según la inflación. Y lo que se discute es lo que se va a aumentar por encima de la inflación. Okay, esa parte. Sí. Pero aquí tenemos que hacer entonces una discusión, tenemos que hacer una discusión por lo que automáticamente debe ser ajustado. ¿Y cuándo cambiará esa realidad en el país? No sé, quizá un día, Mari, llegará un sector empresarial con más criterio, ¿verdad? De lo que llaman modernidad o justicia social. Pero no se vislumbra porque es que hay empresarios que van surgiendo nuevos, inclusive en las diferentes direcciones de las federaciones empresariales, de esos gremios, hay personas jóvenes y no se vislumbra ese camino. Hablaba de eso porque recordábamos hoy, una reunión que teníamos con Albuquerque, Juan Aníbal Suárez, recordábamos hoy que cuando pasó por el CONE, por ejemplo, un José Vitiene, un Mario Cabrera, José Manuel Paliza, otros, como que había más facilidad para hacer los acuerdos. A veces, Mari, hacíamos los acuerdos nosotros internamente y luego íbamos al comité, pero ya a llevar el resultado de lo nuestro. El comité lo que hacía era ratificarlo. Ahora no, ahora desafortunadamente ha sido contraproducente que mientras más jóvenes son los empresarios, más difícil es el trato con ellos. Sí, por eso le digo, porque actualmente hay personas jóvenes, por ejemplo el de Copardón, el presidente de Copardón es un empresario joven. Y los que han pasado anterior a él, exacto, tanto por el CONE como Copardón, por ejemplo, Manuel Dier, una persona en el CONE joven, ¿verdad? Y en los últimos años ha habido que batallar mucho para lograr un aumento que siempre es poco, es pírrico, comparado con los precios de la canasta familiar. A mí me dicen a veces, me han dicho a veces, mira, Pepe, que los empresarios más jóvenes están haciendo su dinero ahora, están haciendo el dinero de ellos ahora. Y podrá ser una razón. Entonces tienen que ser muy exigentes, tienen que ser evidentemente tacaños en no soltar prenda, porque es que ellos, ya los padres de ellos hicieron el dinero, entonces ellos necesitan hacer más. Entonces, esa actitud de ambición que tiene, ¿verdad?, lo lleva a ese comportamiento. Eso es lo que alguna gente me ha analizado, entiendo lo que es, porque le he preguntado lo extraño que me resulta el hecho de que mientras la juventud siempre como que es propensa, ¿verdad?, a cambiar las cosas para mejorar, en el caso del sector empresarial no ha sido así. Don Pepe, ¿en qué condiciones reales encuentra este Día Internacional del Trabajo que concluyó, que pasó ayer? Ayer viernes era el Día Internacional del Trabajo. ¿En qué condiciones reales están los trabajadores de República Dominicana con estas condiciones salariales actuales y todo lo que encierra el nivel de vida de una persona, de una familia de escasos recursos económicos? Bueno, uno dice, ayer se cumplieron 129 años de la masacre de Chicago. El tiempo pasa y uno ve siempre a los trabajadores, en el caso nuestro, ¿verdad?, de los dominicanos, que si tú lo analizas profundamente puedes darte cuenta que muchas veces a nivel de lo que son
derechos fundamentales, como ese derecho, por ejemplo, a recibir un salario que sea justo, que pueda servir para satisfacer las necesidades pues, elementales de la familia, uno ve como que se mantiene una situación que, para no decir un retroceso, uno puede decir que se mantiene como una especie de estancamiento. Fíjate, por ejemplo, ahora, cuando nosotros estamos haciendo el examen del tema salarial, contactamos a algunos estudiosos, ¿verdad?, del tema. Sí, claro. Y se hicieron unos cálculos, por ejemplo, y uno de los economistas, dos de ellos establecieron que el salario dominicano actual tiene la capacidad adquisitiva que tenía el salario en el año 1979. Oh, Dios mío. ¿Cuántos años dirían, Mari? 35 años. 35 años. Entonces, ellos dicen, para poder entonces recuperar esa capacidad de 1979, habría que hacer aumentos consecutivos anuales de un monto de aproximadamente un 18%. Entonces, lo podríamos situar, ¿entiendes?, en la capacidad adquisitiva de 79. Entonces, uno dice, bueno, ¿a qué se debe entonces que eso no haya sido posible? O sea, que eso no sea posible. Se debe a que la mentalidad empresarial nuestra está cuadrada, salvo excepciones, en el criterio como de que el salario es un factor que, si es bajo, supuestamente ayuda a la competitividad. Y esos son parámetros. ¿En qué sentido? Esos no, son no hace sentido. No tiene sentido, no hace sentido. ¿Entiendes? Si tú lo comparas, no hace sentido. Porque lo contrario es el hecho de que lo que se tiene que promover es salario, ¿verdad?, competitivo, que la gente se sienta satisfecha, comprometida con la empresa, dispuesta a defenderla. Un empleado bien pagado, bien remunerado, te rinde más en las labores que hace, hace más labores y la hace mejor, con más gusto, con más ánimo. Lo otro es provocar depresión y poco amor. Por supuesto, y hacer la cosa me da la ganariamente. Yo lo voy a hacer porque por esto me pagan. Porta a mí si sale bien o sale mal. Así es, así es. No hay identificación con la empresa. No. Entonces, nos encuentra también, Mari, en una situación difícil porque estamos como resistiendo una contrarreforma, por ejemplo, del Código Laboral. Tú dices, bueno, el Código Laboral es del año 1992, se presume que si es de 92, o sea, ya tiene más de 20 años, ¿verdad?, este código. Claro. Entonces, lo correcto fuera que lo estuviéramos examinando, pero para revisarlo y tratar de propender hacia corregir cosas y fortalecerlo, llevarlo hacia arriba. No desmembrarlo como quieren muchos empresarios. Entonces, con lo que nos encontramos es con lo contrario, con empresarios que te dicen a ti, vamos a modernizar el código, dicen ellos, pero, como ellos hablan, facilitando el despido, ¿entiendes? Permitiendo, como ellos dicen, una flexibilidad en el tema de los horarios, de los contratos, de los derechos de la mujer, de la juventud, de las prestaciones. Entonces, te presentan eso como una supuesta modernidad de un código. Mari, uno pone y compara y dice que lo humano para esa persona que hace un trabajo que puede ser más encumbrado de una empresa o es más humilde, pero que en definitiva la productividad de una empresa parte de trabajo concatenado, del que está arriba, que está abajo. Es un equipo. Es tan importante el que firme el cheque como el que le lleve el café al que firme el cheque. Es así, porque como tú dices, es un trabajo que el resultado final es de un equipo. Claro que Entonces sí. te dice, vamos a modernizar, pero cuando te proponen modernizar, uno nota que es un desmonte, como tú decías, un recorte. Sí. Entonces decimos, esto no es modernidad, esto es al contrario, puede ser un atraso o es un atraso. Por supuesto. Entonces no se encuentra además, Mari, con una ley de seguridad social, la tenemos ahí, ok. Se puede decir, es mejor una ley que ninguna, pero también hay que expresar que la ley ha creado espacios de nuevas iniquidades. ¿Por qué? ¿Cómo cuáles son esas iniquidades? Porque, por ejemplo, tú analizas, por ejemplo, y dices, bueno, esta ley establece que para medicina y adquisición de medicina se tiene derecho el afiliado a recibir 3,000 pesos por año. 3,000 miserables pesos por año, durante todo el año. Yo le puse el apellido miserable, sí. 3,000 pesos por año. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero ¿y para qué da 3,000 pesos por año, sobre todo si no son acumulativos? Es decir, si la persona no lo usa, ya lo pierde. Lo pierde, no se transfieren al otro año, ¿entiendes? Para que esa transferencia permita que el día que tú te enfermes, diga, bueno, yo tengo acumulado ahí 9,000 pesos, 10,000, 15,000, como no lo he usado,
bueno, me tocó una desgracia, llegó la desgracia de una enfermedad, ¿entiendes? Bueno, pues puedo acudir a esto. Pero ni siquiera esa benevolencia no tenemos. no son acumulativos, ¿verdad? Entonces, cuando te vas al otro factor y dice, el factor previsional de las pensiones, peor, Mari, porque entonces a ti te dicen, bueno, hay 300.000 millones de pesos acumulados en la AFP. Muy bonito, ¿verdad? Porque Un número muy grande. muy grande. Para un país como este, Sí. eso significa un factor de ahorro, si lo viéramos así, si fuera ahorro, simple y llanamente, que prácticamente es el 30% del Producto Interno Bruto General de la República Dominicana. Demasiado dinero. Ahora, cuando tú ves y entonces lo proyectas y dices, bueno, ¿y cuál será la pensión de los jóvenes de hoy? De los jóvenes de hoy, no de los cañeros que hablamos, ¿no? Que hablaba uno de los muchachos, de los jóvenes de hoy, de los que están ahorrando para eso. Entonces te dicen, bueno, la tasa de retorno de ese joven será de un 37% de lo que devengaba cuando era activo. Dígame usted, un joven que gane, si es sueldo mínimo, el mayor, 11.200 pesos. Y si nos vamos a una persona que sea de clase media cuando es activo, cuando esté retirado, ya no será de clase media. O sea, será de clase baja, pero muy baja. Baja, pero muy baja, Sí. ¿entiendes lo que? Entonces, en lugar de tú haber trabajado para cuando llegue tu edad de retiro, tener la posibilidad de mantener por lo menos tu estatus, entonces tú bajas tu estatus. Eso no es bueno, ¿verdad? Que encuentre el 1 de mayo a los trabajadores en esas condiciones. Es verdad, María, es verdad, y hay que decirlo, que se han conquistado la libertad pública, el derecho a la expresión, a la libre asociación, uno aunque hace. en algunas empresas... Uno se asocia, ¿verdad? Con trabajo, pero se asocia. Entonces uno dice, bueno, esto es avance, pero ha habido también estancamiento, por un lado. Y no debe seguir la sociedad siendo así, porque fíjate también el tema del empleo, que es tan importante, porque tú sabes, Mari, que tenemos hoy una inseguridad ciudadana, que antes no era un tema de discusión, antes no era así, hoy lo es, porque hay una delincuencia desbordada. No, determinante, ese tema ahora de la seguridad. Determinante, ¿verdad? Claro, al punto que claro. En las encuestas sale como un tema de primera fila, Sí, primer orden, sí. Y la gente se asombra de las cosas que pasan, que es lo bueno que todavía la gente se asombra, Mario, porque cuando la gente no se asombra de lo que pasa, todavía la capacidad de asombro. Ya hay países que la han perdido, tú ves, No, y eso es lo peor. Yo creo que aquí vamos en esa tónica, si no se le buscan los correctivos del lugar. Podemos llegar ahí, tú ves, podemos llegar. Entonces tú dices, bueno, hay un factor, no es todo, pero hay un factor que es el desempleo de la juventud que contribuye a eso. Porque cuando tú aplicas la tasa de desempleo dominicana y dices, bueno, es 15%, desempleo abierto, etcétera, 15, 14, a veces te difiere uno u otro, pero como quiera salta. Pero cuando la aplica a los jóvenes, eso significa que en los jóvenes es 30%, no es 14 como cuando se ve el conjunto, no, es 30%. Entonces, es una tasa de desempleo alta, que es un caldo de cultivo continuo para el tema entonces de la delincuencia. Entonces nosotros tenemos que trabajar ese tema, trabajarlo, para que nuestra juventud pueda encontrar fuentes de trabajo, pero no que sean degradantes, no que sean precarias, sino fuentes que permita que el muchacho, la muchacha joven, que hace el esfuerzo de prepararse, entrenarse, etcétera, ve el trabajo como una forma de realización personal y familiar. Todas esas debilidades que usted acaba de mencionar que le afectan a los trabajadores y que los encuentra o llega otro 1 de mayo y las cosas están igual o peor, porque el mundo va evolucionando y se supone que todo el componente humano, todo lo que compone a una persona debería igual evolucionar, pero aquí hay cosas que no evolucionan, no involucionan. El gobierno, el Estado, ¿tiene su cuota de responsabilidad en todas estas penurias? Tiene una cuota de responsabilidad muy amplia porque precisamente por ser Estado, diríamos, el centro que puede hacer que los factores de desequilibrio que se dan entre aquellos que acumulan mucho poder, que acumulan muchas posibilidades económicas y aquellos que la pierden o que no tienen absolutamente nada, el Estado desempeña un rol importante tratando de evitar que eso se profundice más. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacen eso de un factor de poder, por ejemplo, como el sector empresarial, a veces, embuido quizás por su afán, no se dan cuenta que lo que ellos están propiciando puede atentar contra el bienestar que ellos tienen acumulado. Más adelante, Mari, porque
Yo recuerdo que ese Eduardo Galeano, que murió recientemente, Sí. un libro que escribió que se llama El mundo al revés, y él decía que la seguridad que había que tener en ciertos países para usted supuestamente disfrutar de la riqueza, era tal la seguridad que no permitía tal disfrute, ¿entiendes? Porque entonces había que vivir con un temor, Sí. un miedo, policía, cierre, encierre. Entonces dice, pero eso no es felicidad, porque No. estas personas no pueden disfrutar lo que tienen. Entonces, los gobiernos desempeñan un papel trascendental en eso, en que no es que la gente quiera, no es que se quiera, Mari, igualdad absoluta, porque eso no existe. No, ¿verdad? no, no. Habrá gente de un nivel que puedan comprar un carro diferente al otro, que puedan tener una casa distinta al otro, etcétera, etcétera. Pero en las cosas esenciales, ¿entiendes? Como el derecho a la alimentación. Se supone que todo el ciudadano debería tener esas cosas esos derechos garantizadas. ahí, y debería haber una aproximación que permita que un joven que sea de trato social bajo, como se dice, ¿verdad? Tenga la oportunidad de, si tiene inteligencia, llegar al nivel que puede llegar uno que sea de clase social alta, ¿verdad? Debería ser así. Entonces, el Estado es el garante de que esto ocurra, y por eso hay que trabajar profundamente eso, y los gobiernos, los que vienen y demás, tienen que tomar en cuenta esa parte, y los empresarios no obstaculizarlo, porque si lo hacen, tienen que saber que pueden perderlo más por lo menos. ¿Maneja usted algunas estadísticas que refleje el mal estado, la situación precaria en que viven los trabajadores? Sí, hay estadísticas que lo explican, ¿verdad? Y lo explican en el sentido de la capacidad adquisitiva, por ejemplo, del salario. Exacto. Tenemos que hablar mucho de eso siempre. ¿Por qué? Porque el Banco Central, por ejemplo, te hace una división y él te dice, hay 5 quintiles de consumo. ¿Qué significa Entonces, eso? ellos te dicen, los quintiles de consumo significa que el quintil número 1, dicen ellos, tiene derecho a una canasta de 12.000 pesos, dicen ellos, 12.500 pesos. 12.500 pesos. Esa es la canasta familiar de ese quintil. El segundo quintil es 18.000 pesos. Y así te va planteando el tema, pero nos dice a nosotros, ustedes, su gente está en el primero y segundo quintil. Qué bien. Entonces, cuando tú le dices, bueno, ok, están en el primero y segundo, póngamele a la canasta de 12.500 alimentos, póngamele medicina, póngamele transporte, póngamele artículos de limpieza, de consumo personal, ¿verdad? De higiene personal, póngale artículos de higiene del hogar, etcétera. Póngamele, Mari, lo que tú sabes, más como mujer, que significa construir una canasta. Construimos una canasta con esos 12.500. Entonces te dicen, no, es que nuestra especialidad no es construir canasta. Nosotros no tenemos que construir una canasta. Nosotros asumimos eso en base al promedio general, dicen ellos, de todos los consumidores. Ay, y el que gana 11.200 pesos, por ejemplo, estamos dejando de lado los demás clasificados. Son 3 tipos de empresas, la grande, la mediana y la pequeña. No, solo estamos enfocados en la grande, que son los que más ganan 11.200. ¿Cómo se van a hacer que ganan 11.200 pesos si solo la canasta, solo en alimentación, él va a gastar 12.500 pesos? Claro, entonces, como tú dices, hay salarios diferenciados donde hay uno que llega a ser de 6.500 pesos. Otro que llega a ser de 7.500, otro de 9.000, ¿tú entiendes? Entonces, otro, el sector hotelero, zona franca, de 7.500. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto? Entonces, ellos dicen que nosotros pensamos que en una casa trabajan más de 2. Esa es la otra asunto que te dice, o trabajan 2, ¿entiendes? Entonces tú dices, pero es un cálculo arbitrario, ¿entiendes? Porque puede ocurrir que no necesariamente trabajen 2, o más de 2, o trabaja uno, otro están en la economía informal, esos aspectos. Entonces, al decirte eso implica entonces que mucha gente, Mari, entonces, nosotros que tú hablas de ese tema, de esa situación de los trabajadores, cómo se refleja, lo que hace es prácticamente que vive tan estrictamente sobredimensionado por los gastos desproporcionados que no puede hacer, que son necesidades, que no son lujo ni mucho menos, que lo que termina es siendo una persona esclava de la deuda siempre y del chiripeo. Decir, bueno, el colmado está ahí, fía, pago, me reengancho, fía, pago, me reengancho, pago. Entonces eso se convierte como una especie de rutina permanente que hace que la vida de la persona esté solo como dedicada
a eso. Y saber que hay un porcentaje, don Pepe, alto, no sé exactamente el porcentaje de dominicanos que viven esa situación, pero es un porcentaje alto. Muy alto, porque yo te digo, por ejemplo, si nos vamos repentinamente a un pensionado, él recibe 5.117 pesos, pero como es pensionado, entonces la ARS no lo afilian al seguro familiar de salud. No tiene seguro. Porque no lo aceptan. Entonces, se queda sin seguro y con 5.100. Entonces, como esa persona subsiste, si es pensionada, bueno, puede depender de que un hijo o una hija lo auxilien, pero eso está sujeto al azar, no a que necesariamente tenga certeza de que sea así. Exacto. Entonces, esa situación hace que mucha gente, como quien dice, malviva, no vea la vida como un asunto que le permita, por ejemplo, el disfrute normal, no es el lujo, el disfrute normal por lo menos. Porque a veces nosotros decimos, por ejemplo, en este tema del salario, el trabajador dominicano cuando lo recibe, generalmente lo que hace es gastarlo. Por eso a veces no se entiende la actitud de los empresarios, porque tú sabes que un trabajador que no tiene capacidad de ahorro, lo que recibe, ¿qué es lo que hace? Lo gasta. Y cuando lo gasta, ¿a quién retorna? Retorna a la empresa, retorna al comercio, retorna a los pretamistas, retorna siempre, Sí. porque el trabajador no puede darse el lujo, ¿verdad?, de guardar prácticamente absolutamente nada. Eso es así. Eso es así. Mi amigo, vamos ahora a una pausa con el permiso de nuestro invitado. De retorno continuamos con esta conversación con el señor Rafael Pepe Abreu.